Dicen que hay lugares que no figuran en los mapas, porque no quieren ser encontrados. Yo entré en uno de ellos y algo antiguo, hambriento, aún me está buscando por ello. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Nunca fui un tipo supersticioso, y mucho menos miedoso, no después de haber dormido en el fondo de una caverna sin oxígeno en Georgia o haberme despertado con un murciélago posado sobre el pecho en un monasterio abandonado cerca del mar Caspio. De hecho, solía pensar que el miedo era algo que solo sentían los que no han visto suficiente del mundo. Hasta aquella noche en la que tomé un desvío al azar por una carretera secundaria en el bosque de Oia-Baciu en Rumanía, buscando un sitio donde pasar la noche después de una jornada entera filmando ruinas para un documental que nadie vería. Con la batería del móvil casi acabada, sin señal GPS y un mapa arrugado que no mostraba nada útil, la niebla descendió como una cortina espesa, grisácea, casi sólida, obligándome a reducir la velocidad hasta sentir que el coche reptaba en lugar de avanzar. Fue entonces cuando lo vi, un cartel de hierro oxidado en mitad del bosque, apenas colgado de un soporte de piedra tan viejo que parecía a punto de desmoronarse, y que rezaba en letras góticas: hospedería. Desde 1472. El cartel tenía algo que me inquietó, por cómo parecía mirarme, como si llevara siglos esperando que yo lo encontrara. Me quedé observando por varios segundos, debatiéndome entre seguir avanzando hacia el próximo pueblo que, según mi instinto, estaba a demasiados kilómetros, o girar y probar suerte con ese hostal escondido entre árboles retorcidos como manos huesudas. Finalmente, el cansancio ganó y giré. La carretera de acceso era una serpiente de piedra entre la niebla, tan angosta que por momentos dudé si realmente llevaba a algún lugar o era solo una ilusión, hasta que emergió de entre la bruma la silueta imponente de una construcción antigua, de piedra negra, alta y estrecha como una aguja gótica, cubierta de hiedra roja que parecía latir, coronada por una torre sin ventanas. Al aparcar el coche sentí algo que nunca había sentido antes: el silencio, no el silencio de la noche ni de la naturaleza dormida, sino un silencio absoluto, carente de viento, de insectos, de vida, como si el mundo entero se hubiera detenido justo en ese punto. Antes de entrar al castillo dudé, pensé en dormir en el coche, pero una ráfaga de aire helado que no venía de ninguna parte concreta me empujó sin querer hacia la puerta principal, tallada en madera oscura y cubierta de símbolos antiguos. Golpeé 3 veces y esperé. El sonido no reverberó, fue tragado de inmediato por el interior del edificio, y sin embargo, a los pocos segundos la puerta se abrió con un susurro apenas audible. Allí estaba el regente, el dueño del lugar, un hombre alto, elegante, perfectamente erguido, de cabello oscuro peinado hacia atrás y piel tan pálida que parecía iluminada desde dentro. Sus ojos eran gris ceniza, inexpresivos, hechos de humo congelado. Cuando habló, su voz me atravesó como una caricia helada que me puso los pelos de punta. «Bienvenido a mi hogar», me recibió con una reverencia sutil. «Soy el conde Lázaro, y esta será su casa mientras la necesite». No sé por qué, pero percibí esa última frase como una advertencia velada. Entré y lo primero que noté fue la luz. No había bombillas ni electricidad, todo estaba iluminado por lámparas de aceite y candelabros, dando al ambiente un tinte rojizo. Olía a incienso, pero también a humedad, a algo más espeso, metálico. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Me llevó hasta el mostrador y me entregó una llave con el número 7, grabado en marfil amarillento. Mientras subíamos por la escalera central, pude ver cuadros cubiertos de polvo, retratos de nobles cuyos ojos parecían seguirme y alfombras tan viejas que crujían bajo cada paso. La habitación estaba impecablemente arreglada, aunque tenía algo que no cuadraba, como si nadie hubiera dormido allí en siglos, pero tampoco hubiese rastro de polvo o telarañas. Todo estaba suspendido en el tiempo. «La cena es a las 9», comentó el conde desde la puerta. «Espero que disfrute su estancia». Hizo una pausa para luego murmurar entre dientes: «Muy pocos lo hacen». Y, con una sonrisa que parecía tallada en cera, se marchó. Me quedé allí de pie unos minutos, en silencio, dudando si había oído realmente esa última frase. Me acerqué a la ventana y la abrí, pero no vi nada, solo niebla, espesa, inmóvil, y por un segundo tuve la impresión de que algo se movía dentro de ella, algo grande, como una sombra alada. La cerré de inmediato y traté de convencerme de que era el cansancio. La cena fue en un salón amplio,
decorado con tapices que representaban escenas de caza y banquetes, aunque algunos eran más siniestros, mostrando lo que parecían rituales con figuras encapuchadas y cuerpos arrodillados. Allí conocí a los otros huéspedes, 5 en total, un matrimonio mayor, una mujer joven de cabello rojo, un chico de acento italiano y un hombre con aspecto de profesor. Nadie hablaba demasiado, salvo el conde, que presidía la mesa desde un extremo y se dirigía a cada uno con comentarios breves pero precisos, como si los conociera desde antes. Nos sirvieron carne oscura con una salsa espesa y copas con un vino que me pareció inusualmente denso y espeso, como si estuviera mezclado con algo más. El conde lo bebía con una satisfacción visible, llenando su copa una y otra vez, sus dedos largos rozaban el cristal con cuidado reverencial. Cuando pregunté si había señal de móvil o wifi, todos enmudecieron, aunque Lázaro solo sonrió. Al terminar, la mujer pelirroja, sentada frente a mí, se inclinó levemente y me susurró sin mirarme: «No bebas más vino». No pregunté por qué, en el fondo ya lo sabía, algo dentro de mí, primitivo, me decía que ese líquido no debía entrar más en mi cuerpo. En medio de la madrugada me despertaron unos golpes, suaves pero constantes, como si alguien arrastrara los dedos por la puerta de mi habitación. Me acerqué sigilosamente y miré por la mirilla. Allí estaba él, el conde, caminando por el pasillo con una bata de terciopelo rojo oscuro, sus pies descalzos deslizándose en silencio por la moqueta. Su rostro era inexpresivo, pero sus labios murmuraban algo que no entendí hasta que lo escuché claramente al pasar junto a mi puerta. «Aún queda uno». Mi sangre se heló, retrocedí en la oscuridad de la habitación, con el corazón latiéndome en los oídos. Comprendí que no estaba en un hotel cualquiera, y que, fuera lo que fuese aquello, no era humano. Esa noche no dormí, no podía hacerlo. Me quedé despierto con la espalda contra la pared y el oído pegado a la puerta intentando captar cualquier sonido, pero lo único que escuchaba era el silencio del pasillo, cargado de una expectativa inquietante, como si las paredes contuvieran la respiración, como si el mismísimo castillo estuviera escuchando mi miedo. Me quedé así hasta que la vela que había encendido se consumió por completo, y en la oscuridad total, me atreví a cerrar los ojos solo por unos minutos. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Unos gritos me despertaron de golpe, humanos, desgarradores, de alguien que estaba siendo arrastrado por las escaleras con los pasos pesados. Después, un golpe de puerta y silencio de nuevo. Salí de la habitación a toda prisa y recorrí el pasillo de puntillas. La habitación 5 estaba abierta, las sábanas deshechas, solo una gota de roja brillaba en el picaporte. Bajé al vestíbulo pero no había rastro de nadie, ni del conde ni de los otros huéspedes, ni siquiera del mobiliario. Algo había cambiado, las paredes eran las mismas pero el lugar no, como si el castillo hubiera mutado. Las pinturas no estaban, los candelabros no emitían la misma luz, todo era más oscuro, más profundo. Corrí hacia la puerta principal, la misma por la que había entrado la noche anterior, y la empujé con fuerza, pero no se movió ni un milímetro. La cerradura ya no existía, como si nunca hubiera habido una entrada allí. Golpeé la madera, grité, pateé, pero todo era inútil, nadie me escuchaba. Nadie me vería jamás. Esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico, el tipo de miedo que no te permite pensar, que convierte tus manos en garras y tu respiración en un jadeo. Me lancé escaleras arriba buscando al resto de huéspedes, llamando a cada puerta, nadie respondía. Algunas habitaciones estaban abiertas, vacías, otras cerradas con llave, y otras, cuando las abría, no eran habitaciones, sino pasillos que no deberían estar allí, pasillos que no llevaban a ninguna parte. Había incluso puertas que se abrían a muros de piedra o a habitaciones duplicadas de la mía, exactamente iguales, como copias enfermas. En una de ellas vi algo que no debería haber visto. El espejo del baño estaba cubierto de vaho, y cuando lo limpié, no solo vi mi reflejo sino también al del conde detrás de mí. Pero al girarme rápidamente con un escalofrío, no había nadie. Volví a mirar y su rostro se había acercado más, pegado al cristal, como si estuviera atrapado tras él. Sus labios se movieron pero no emitieron sonido, pero entendí perfectamente lo que pretendía decir, mi nombre, una y otra vez. Me quedé paralizado hasta que el espejo se quebró sin ninguna razón, cortándome la mano. Grité y salí corriendo sin mirar atrás, bajando por las escaleras como un demente, resbalando en líquido rojo y espeso que comenzaba a aparecer bajo los bordes de la alfombra.
No sabía si me pertenecía a mí por el corte o a otra persona. Me escondí en la cocina, un lugar que parecía intacto, pero abandonado. Platos sucios con restos de carne que no podía identificar. Un olor dulzón que me hizo vomitar y me atrincheré en la despensa, armándome con todo lo que encontré, envolviendo mi brazo herido con una servilleta mugrienta. Traté de pensar en una salida, pero algo en mi mente se nublaba, como si el aire mismo dentro del castillo me estuviera envenenando. Escuché pasos de nuevo, lentos, arrastrados. Alguien o algo pasó frente a la puerta de la despensa, una figura femenina. Creí ver a la mujer pelirroja, pero su forma era diferente. Se movía de forma errática, como si sus huesos no estuvieran en su lugar. Tenía los ojos vacíos y la boca abierta en una sonrisa grotesca. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Cuando me fijé en sus dedos, eran mucho más largos y afilados, como si hubieran crecido durante la noche. Me quedé en silencio total, conteniendo la respiración mientras ella susurraba algo en un idioma antiguo, gutural, como un rezo. Cuando se alejó, salí lentamente y subí por otro tramo de escaleras que no recordaba haber visto antes. El castillo estaba jugando con mi mente, como si los planos se reordenaran, las escaleras cambiaran de dirección y las ventanas dieran a paisajes irreales. En una de ellas, vi que se abría al interior del castillo, como si lo que estaba fuera ahora estuviera dentro. Encontré al hombre mayor del matrimonio, o lo que quedaba de él, colgado del techo por cadenas oxidadas, con la garganta abierta como una sonrisa, pero sus ojos todavía se movían, intentaban mirarme. Quise ayudarlo, pero al tocarlo su cuerpo se deshizo como barro mojado, cayendo al suelo en pedazos viscosos. Detrás de él, en la sombra, vi al conde, sin su bata, la piel transparente mostrando su esqueleto, los órganos latiendo lentamente. Sus venas eran negras que se movían solas, como gusanos bajo la piel. Me vio, pero no se acercó, solo dijo, con esa voz que parecía retumbar dentro del cráneo: tú aún no, tú eres el testigo. Estaba atrapado en ese castillo maldito y solo podía estar en constante movimiento para sobrevivir a la locura que se había desatado allí. Pero no me rendiría, tenía que escapar. Así que me preparé para sobrevivir, aguantaría lo suficiente para escapar de aquel lugar. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.